Buenas tardes, es un privilegio para mí, un honor poder compartir la palabra este día. Si ustedes se han dado cuenta, todos los domingos el pastor pregunta, ¿se está grabando? No, todos. Entonces mi pregunta del día es hoy, ¿no se está grabando? Okay. Vamos a leer un salmo, por favor, Salmo 16. Si usted recuerda, estamos viendo varios salmos en esta secuencia de predicaciones. Salmo 16, lo voy a leer, son 11 versículos, si gusta seguirme con la vista. Dice así: manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. ¿Quién de ustedes trae la Nueva Traducción Viviente? Léalo conmigo, por favor, desde ahí. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Vamos a orar. Señor mi Dios, te damos muchas gracias por este servicio, por este día, por la alabanza, por la recolección de ofrendas y diezmos. Señor, todo lo que se hace es para tu gloria y para tu honra. Te pedimos por este momento, por la enseñanza de tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Dios, el que hable a nuestros corazones, el que hable a nuestras vidas, y ante todo que lo pongamos en práctica. Por favor, mi Dios, y de antemano te damos gracias porque sabemos que así es. Levanta tu mano derecha y repite conmigo, por favor. Señor, habla a mi corazón, habla a mi vida, que comprenda y entienda tu palabra. Te doy gracias. Amén. Salmo 16. El tema del día de hoy, el título del día de hoy es: vivamos confiados plenamente en Dios, como el salmista David. Repita conmigo: vivamos confiados plenamente en Dios, como el salmista David. Como ustedes saben, estamos llevando un plan de predicaciones respecto al libro de los Salmos. Si no mal recuerdo, es el cuarto domingo. Hemos visto que los salmos son poemas y canciones. El título hebreo de este libro significa alabanza o libro de alabanzas, lo cual indica que el contenido principal del mismo gira en torno a la alabanza, a la oración, a la adoración a nuestro Dios. Este salmo, el Salmo 16 que acabamos de leer, es muy bello, muy importante. ¿Cuántos de aquí traen la versión Reina Valera 60? Si se dan cuenta, abajo del título del salmo dice Mictam de David. ¿Ya se dieron cuenta? Este es el primer salmo Mictam. Cabe decir que hay 6 de este tipo, que es el 16,
y del 56 al 60. La palabra Mictam tiene un origen incierto, pero Martín Lutero tradujo la palabra Mictam a joya dorada o de oro. Y se cree que esta traducción es cercana a su significado real. Acabamos entonces de leer uno de los 6 salmos de joya de oro del rey David. Desde el inicio estamos viendo un salmo importante, una joya de oro de David. Nos damos cuenta que es una oración por protección frente a las amenazas, peligros y desafíos que David y los suyos enfrentan. Este salmo, ante todo, expresa confianza. Repite conmigo, confianza. Así que con la ayuda de Dios, hermano, esta mañana vamos a ir desglosando este salmo bajo el tema, bajo el título: vivamos confiados plenamente en Dios, como el salmista David. Versículo número 1 dice así: manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. El rey David reconocía que si alguien lo podía mantener a salvo, era Dios. Cuando él expresa, he acudido a ti en busca de refugio, está reconociendo que Dios lo puede proteger, que Dios lo puede cuidar y que Dios lo puede librar del mal. ¿Por qué? Estas 3 características son las de refugio. Un refugio te protege, un refugio te cuida y un refugio te libra del mal. Para nosotros la palabra refugio no nos es ajena, dado que los acontecimientos en nuestro país, terremotos y demás, se abrieron refugios. Se abrió un lugar en el cual estabas protegido, en el cual te cuidaban porque había alimentos y estabas libre del mal, porque se supone que un refugio es aquella construcción, hablando de este tema, que puede soportar cualquier adversidad, terremoto y demás. Así dijo salmista: manténme a salvo porque a ti he acudido en busca de refugio. Déjame decirte algo. Creo que si alguien supo lo que era estar en peligro, ese era David, ¿no? Si alguien supo lo que era estar en peligro, lo que era estar amenazado de muerte, ese era David. Por ejemplo, ¿se acuerdan del rey Saúl? Cuando lo perseguía para matarlo. O aún peor, podríamos decir, ¿se acuerdan de su hijo? Su propio hijo queriendo matar a su padre. Entonces, de algo estamos seguros: David sabía lo que era estar en peligro. David sabía lo que era estar amenazado de muerte. Pero él lo que hizo es confiar en Dios. Él reconoció el poder de nuestro Dios. David, antes de confiar en su habilidad guerrera, porque si leemos la historia de David, era un gran guerrero, era un hombre de batalla, un hombre fuerte. Antes de confiar en su fuerza, antes de confiar en la gente que lo rodeaba, en su equipo más allegado, en guerreros valientes, antes que eso, confió en Dios. Y ahorita vamos a ver más adelantito qué fuerte. Cuando el ser humano, cuando usted y yo tomamos esta postura ante cualquier situación con Dios, ¿él cree que se siente agradado o no? ¿O él se complace? Cuando usted y yo tomamos esta postura y podemos hacer nuestros el Salmo 91:2, que dice: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía,
a mi Dios en quien confío. O el Proverbios 18:10, el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a Él y se ponen a salvo. Versículo 1, manténme a salvo, Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Un refugio te cuida, te protege, te mantiene a salvo. Número 2, le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Vamos a partir este versículo en dos. El primero dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño. El salmista David, el rey David, reconoce que él no es autónomo, que tiene un dueño. Es decir, le está dando la libertad a Dios de tener dominio sobre su vida y tener poder sobre ella. Estos dos aspectos describen la palabra dueño: dominio sobre su vida y tener poder sobre ella. Estas dos características definen dueño. Un claro ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen aves, pajaritos? No sé, canario. Usted es dueño de este ave, de este canario. ¿Cómo lo sabemos? Porque usted tiene dominio sobre su vida. Si usted quiere al pajarito, no le da de comer y él se muere. ¿Alguien le va a decir algo? Es su pajarito, usted es su dueño. Usted tiene dominio sobre su vida. Bueno, ahorita en la actualidad hay tanta corriente a favor de los animales, ¿verdad? Que no es un buen ejemplo. Pero nadie le va a decir por qué es su dueño y usted tiene dominio sobre su vida y tiene poder sobre ella. Si usted quiere, lo deja encerrado. Si usted quiere, le abre la puertita de la jaula y él se va. ¿Me explico? ¿Cuáles son esas dos características de dueño? Poder, dominio sobre su vida y poder sobre ella. Partiendo de ahí, David confiaba tanto en Dios que le entregó su vida totalmente a Dios. Realmente, cuando David le dijo a Dios, tú eres mi dueño, no fue una simple palabra así como de, pues tú eres mi dueño, no pasa nada, ¿no? Y yo hago lo que quiero, pero tú eres mi dueño. ¿Me explicó? Cuando David le dice, tú eres mi dueño, está diciendo, tienes el control, el poder sobre mi vida. Déjenme, acuerdo. Tienes dominio sobre mi vida y tienes el poder sobre ella. ¿Cuántos de aquí le han dicho, Señor, tú eres mi dueño? ¿Y cuántos le han dado el dominio sobre su vida? ¿Cuántos le han permitido el poder sobre su vida? David sabía que no había nadie mejor para guiar su vida que el Rey de Reyes y Creador de Creadores. Iglesia, no hay nadie mejor para ser nuestro dueño más que Dios, porque Él tiene planes buenos para nuestra vida. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad. El ser humano, ¿qué siempre busca? El bienestar. Todo ser humano busca el bienestar. ¿Y quién lo tiene para nosotros? Dios. Yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien, de bienestar. La segunda parte de este versículo dice, todo lo bueno que tengo proviene de ti. ¿Qué vemos aquí de David? Vemos contentamiento y agradecimiento. Estaba contento con lo que Dios le había dado y recuerda que está en peligro. El salmo empieza, guárdame Dios, pero adelantito dice, gracias. Todo lo que bueno que tengo proviene de ti. David reconoció que todo lo bueno no era causa de su estrategia militar, no era causa de la suerte, no era causa incluso de su experiencia de peleas con osos y leones en su juventud, o cualquier otra cosa que pudiera atribuirle
ese mérito. Más bien le dio todo el crédito de todo lo bueno en su vida, de sus bendiciones, solo a Dios. Esto es confiar en Dios. Esto es saber que sin Él no eres nada, pero con Él eres más que vencedor, eres una persona bendecida. Los grandes hombres de Dios, si tú recuerdas, no reconocen como suyas sus capacidades, sino más bien le dan la gloria a Dios. Un claro ejemplo es José. ¿Recuerdan a José? Cuando está en la cárcel, llega el copero y el panadero, interpreta el sueño de los dos. El copero muere, ya estoy cambiando aquí la historia, ¿verdad? El panadero muere, el copero vive. Posteriormente el faraón tiene un sueño, el copero se acuerda de José, lo lleva y le dice el faraón: ¿me vas a interpretar mis sueños? ¿Y qué dice José? Sí, yo soy buenísimo para eso. No se atribuye el crédito, más bien él dice: no está en mis manos el poder para hacerlo, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa. ¿Qué vemos ahí? La honra y gloria a Dios. Es por eso, árbol de vida, que debemos de reconocer que si tenemos algo bueno, que si tenemos capacidad, que si somos inteligentes, que si somos muy buenos en nuestras habilidades, no es por nosotros mismos, no es nuestra capacidad, sino es de Dios, como dice 2 Corintios 3:5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. El Señor es nuestro dueño, de Él proviene todo. Confiamos en Él en esta vida y después de ella. El siguiente versículo, el 3, dice así: los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. En la versión Reina Valera 60 dice así: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se dice que estas palabras son específicamente de Dios respecto a quienes lo buscan y hacia quienes lo aman. ¿Quiénes son los santos que están aquí en la tierra? Bien, muy poquitos. Digo, pues ya vamos de ventaja, ¿verdad? Así también le dijo a nuestro Señor Jesús cuando fue bautizado, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces se dice que este versículo es de Dios, en este caso hacia usted, hacia los santos. Proseguimos, por favor. El Señor es nuestro dueño, de Él proviene todo, confiamos en Él en esta vida y después de ella. Versículo 4. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Se dice también que en el tiempo en que David escribe este salmo, la gente se estaba desviando de la verdadera adoración al único Dios. Los paganos rendían culto a otros dioses. En ese tiempo los dioses eran Baal y Dagón. David sabía que todos aquellos que andaban detrás de los ídolos, es decir, que los seguían y los adoraban, sus problemas les eran multiplicados. Pero fíjate aquí qué ecuación ocupa: multiplicación. ¿Qué operación aritmética, qué operación te incrementa más un primer concepto? La multiplicación. Todo esto, siempre la multiplicación te va a dar más. Entonces ahí está diciendo David: aquellos que siguen a sus dioses, sus problemas se les serán multiplicados. David no se dejaba influenciar por la situación que vivía, él o el pensamiento de aquellas personas, sino más bien
él decide no tener nada que ver con aquellos ídolos, apartarse, no ensuciarse. Es más, ni siquiera mencionar su nombre. Fíjate qué impresionante esto. David, ante la circunstancia, ante lo que vive, él no se deja llevar por la corriente y desea apartarse de todos aquellos ídolos. Esta parte me quedó muy marcada. Ni siquiera mencionarlos. Fíjate hasta qué extremo llega David para no ensuciarse con todo aquello que a Dios no le agrada, todos aquellos ídolos. Ni siquiera mencionarlos, o sea, ni siquiera de hablarlo, ni siquiera comentarlo en una reunión de amigos. ¿Qué sabes de eso? Sí, que aquello. ¿Me explico? Él no se dejó influenciar por la situación, más bien resaltó. Nuestra situación actual, amigos a lo mejor que no conocen a Dios, trabajo y demás. Cuando tú quieres seguir al pie o quieres llevar a cabo esto, al inicio te van a tachar como, ay, qué extraño, ¿no? Porque una cosa es ser aburrido y otra cosa es no mezclarte con los ídolos. Algunos tenemos los dos, ¿no? Ya cada quien. Cuando tú decides en tu trabajo, en lo que quieras, hacer esto tuyo, ni siquiera mencionar los ídolos, lo que haces es apartarte y ni siquiera mencionarlos. ¿Sabes por qué? Porque cuando entras y no te das cuenta, cada vez vas más y cada vez más y más. Primero empezaste con un comentario, a lo cual te mezclaste con todos esos ídolos. Cuando te das cuenta, ya van 2 comentarios. Cuando te das cuenta, ya van 3. Cuando te das cuenta, llevas la tarde en eso. ¿Me explico? Es por eso que David dice, ni siquiera mencionaré su nombre. Tal vez no haya esos ídolos ahora, ¿no? Baal. Pero sí hay muchas cosas que pueden pasar a ser nuestros ídolos. Todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestra vida antes que Dios es un ídolo. El trabajo, el dinero, la bebida y demás. Hablando en lo económico, recuerda que nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. No estoy diciendo que las riquezas sean malas, al contrario, son buenísimas, ¿no? El cristiano siempre debe ver prosperar con la ayuda de Dios, pero siempre en primer lugar a Dios. Voy a hacer un paréntesis respecto a esto. ¿Cuántos han escuchado el vaso, esta pregunta? ¿Tú cómo ves el vaso? ¿Medio vacío o medio lleno? ¿Lo han escuchado? Yo meditando en esto, una vez llegué a la conclusión, yo veo el vaso medio lleno en agradecimiento, porque sé lo que Dios me ha dado y reconozco que si algo tengo es por Él y vivo agradecido. Pero veo el vaso medio vacío en conformismo. ¿Por qué? No me quedo con lo que tengo, sino con la ayuda de Dios quiero más. Así que si le gustó la respuesta, cuando hagan esta pregunta ya sabe qué responder. Éxodo 23:6 dice así: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cualquier cosa que esté ocupando el primer lugar en su vida, que esté pasando a Dios, es un ídolo. Y el Señor nos dice: no tendrás otros dioses delante
de mí. El Señor es nuestro dueño, de Él proviene todo, confiamos en Él, en esta vida y después de ella. Siguiente versículo, este versículo está muy bueno. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? El versículo 5. A ver, sí, hermana, por favor. El 6, por favor. Gracias, hermana. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! ¿Qué es una herencia? Se nos define herencia como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que, cuando una persona muere, transmite a sus herederos. Muchos usan, me heredó en vida. Eso no es herencia, eso es donación. Herencia es cuando la persona muere. Vamos, por favor, a Efesios 1, el versículo 3 al 9. Lo vamos a leer de una manera muy despacio, muy tranquila, y pídele a Dios que Dios hable a su corazón por medio de esa escritura. ¿Estamos allí? Efesios 1, del 3 al 9. ¿Está allí conmigo? Lo voy a leer, son algunos versículos. Voy a ir muy despacio para que usted pueda irlo digiriendo y pueda ir viendo lo que vamos a ocupar respecto a: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Diga conmigo, estoy unido a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Repita conmigo: me acerqué al Padre por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Quién pertenece a su Hijo amado? O sea, Jesús. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, ahí entramos nosotros, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo.
el cual había prometido tiempo atrás. Pongan atención a esto. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Le entendiste? ¿Viste esa parte oculta? El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Yo en lo personal no lo había visto, y cuando lo leí dije: wow, el Espíritu Santo aquí también es la garantía de que usted y yo recibiremos una herencia. ¿Cuál es la herencia aquí en esta tierra? Porque ustedes son pueblo escogido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Gálatas 4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Así que recapitulando, ¿cómo se recibe una herencia? Por la muerte de una persona. ¿Vamos bien hasta ahí? Jesús murió por nuestros pecados. Jesús resucita, vence a la muerte. La muerte es consecuencia del pecado, porque cuando Adán y Eva pecan y les dice Dios: ahora van a morir. Hubo primero una muerte espiritual, una separación entre Dios y el hombre, y posteriormente hubo una muerte física. Cuando Jesús vence a la muerte, entonces vence al pecado. Cuando vence al pecado, vence al diablo. Ya vemos la muerte, una característica para una herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Así que ustedes son pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Cuántos de aquí son posesión exclusiva de Dios? Y aún falta más, porque aquí es una parte, pero más adelante habrá más. Otra cosa por la que aquí está el Espíritu Santo, porque es la garantía de aquella. ¿Sí lo logra captar, iglesia? Yo cuando lo vi, el Espíritu Santo aquí es la garantía de que yo tengo algo más allá. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. La copa es usada para unas bendiciones, bendiciones abundantes, como el Salmo 23:5, mi copa está rebosando. Aquí el salmista hace una conexión entre la copa y las bendiciones divinas. El salmista equipara la copa con aquel de quien provienen todas las bendiciones. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Ahora puedes entender esta parte, porque el salmista lo dice en sentido de admiración. Qué maravillosa herencia. Por favor, llévese esa lectura. Efesios 1 del 3 al 9, y en su casa dele vueltas y léalo y encuentre más
para su vida. Sigamos, por favor. El Señor es nuestro dueño, de Él proviene todo, confiamos en Él en esta vida y después de ella. Bendeciré al Señor, quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. El salmista reconocía que el Señor era su guía. ¿Quién mejor para hacerlo que Él? Como lo vimos en el segundo punto, cuando le dice: tú eres mi dueño. También el salmista lo hace manifiesto en el 32:8-9, en el 32:8, que dice, el Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Te lo voy a volver a leer. Salmo 32:8. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. David estaba confiado y se dejaba guiar por Dios. Él entendía que lo guiaría por el mejor sendero. La Reina Valera dice: aún en las noches me enseña mi conciencia. Conciencia aquí es utilizado como mente. Enseña a mi mente. Toda decisión que se deba tomar, toda cuestión que debas hacer, cuando tú estás confiando en Dios, cuando tú lo reconoces como tu Señor, cuando tú has tomado tu herencia, Él enseña a tu mente. Él te da la capacidad, porque recuerda que no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, nuestra capacidad proviene de Dios. Si creen que hasta aquí estaba todo lo más impresionante, no, viene lo más bueno todavía. Vamos a leer los últimos versículos, por favor. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Sabes quién está hablando ahí realmente? Ahí está hablando Jesús. Esto es una profecía. Y ahí es la profecía de la resurrección de Jesús. En los Salmos vemos a Cristo en diferentes funciones. Vemos como profética, sacerdotal, como función real de su sufrimiento. Y en este Salmo 16 vemos la resurrección de Jesús. En este Salmo David profetiza acerca de la resurrección de Cristo. Esto lo vemos confirmado en la predicación del apóstol Pedro en el día del Pentecostés, lo cual encontramos en Hechos 2 del 22 al 32. Vamos allí, por favor. Hechos 2 del 22 al 32 dice así: pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen esto.
Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos, ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos. También lo confirma en el capítulo 13 de ese mismo libro. Capítulo 13, versículo 32 al 37 dice así: y ahora nosotros estamos aquí para traerles la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, y ahora Dios nos las cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. ¿Quién es? Jesús. El versículo 8 dice así: sí, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Jesús está hablando su vida terrenal. Con razón mi cuerpo está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro. Está diciendo que va a morir. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Está diciendo resurrección. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Está hablando de la ascensión. Cuando Jesús asciende y va con el Padre. ¿Vas conmigo? ¿Qué tal? Qué hermoso es esto, iglesia. ¿Cuántos años atrás del nacimiento de Cristo, de su muerte y de su resurrección, ya se había escrito este acontecimiento? Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. La muerte por el perdón de pecados. Cuando Jesús resucita, te lo vuelvo a repetir, vence a la muerte, vence al pecado y vence al diablo. Jesús sufre lo que teníamos que sufrir. Restablece una relación con el Padre Celestial. Hay acceso al lugar santísimo. La muerte ya no es un problema en aquellos que lo siguen, que lo reconocen como su Señor. Es el acontecimiento más grande de amor. Es la causa por la cual usted y yo podemos clamar: Abba, Padre, o sea, papito. Como estamos viendo, este salmo habla principalmente de Jesucristo en esta parte, su resurrección. Pero también describe la experiencia de David. Ello ayuda a sentirnos identificados con su experiencia y esa confianza que tenía en Dios, en un tiempo presente y en un futuro, porque él también sabía que Dios no lo iba
a dejar, no lo iba a olvidar, que lo iba a levantar. Viviendo confiadamente en Dios, viviendo confiado plenamente en Dios, así como el rey David. ¿Cómo lo hacía el rey David? Reconocía que Dios era su refugio, o sea, que Dios lo protegía, que Dios lo cuidaba y que lo libraba del mal. También vimos que el rey David reconoció y vivió bajo esta regla: tú eres mi dueño. Recuerde, dos características de dueño: dominio sobre la vida y poder sobre la misma. David era un hombre agradecido, sabía que todo lo bueno que él tenía era gracias a él, no gracias a su capacidad. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Dios se complace, Dios tiene complacencia con todos los justos de la tierra. Él sabía que no había mejor lugar o no había a quien mejor servir que a Dios, porque todos aquellos que servían a los ídolos, sus problemas les eran multiplicados. Hay mucho tipo de ídolos. El Netflix puede ser un ídolo, ¿no? Fíjate que yo estaba escuchando algo al respecto. A mí en lo personal me cayó, como decimos, el 20, el saco, porque tener la razón también es un ídolo. Sí. Habemos personas, lo digo, que nos gusta tener la razón, ¿sí o no? Y yo tengo la razón, porque y hasta te lo fundamento, decimos, ¿no? Tener la razón también puede llegar a ser un ídolo. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Iglesia, por favor, lea Efesios 1 del 3 al 9. Solamente voy a leer esta parte. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió. Bendeciré al Señor, quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. ¿Quién mejor para guiarte que Dios? Hay una alabanza que se cantaba en la escuela dominical: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya se me olvidó la otra parte. El Señor que me guarda, lámpara es a mis pies tu palabra. El Señor nos guía en esta vida conforme a su palabra. Y terminamos con esta hermosa profecía: la vida de Jesús, su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahora usted, que ya está 2017 años después del nacimiento de Jesús, comprende perfectamente esta profecía, ¿verdad? Y sabe a qué se refería el salmista David. ¿Debemos vivir confiados? Claro que sí. Claro que sí. Así como el rey David. ¿En qué tienes puestos los fundamentos de tu confianza? Un ejemplo,
El trabajo, un ejemplo del trabajo. Sabes que están despidiendo, pero tú dices, lo bueno es que a mí no me pueden despedir porque tengo base. ¿Me explico? ¿En dónde estás puesto los fundamentos de tu confianza? En una base. Es muy distinto cuando dices, yo confío en Dios y pase lo que pase, sé que con Él estoy bien. ¿De dónde nacen los motivos de tu alegría? ¿Del agradecimiento hacia Dios? ¿Puedes considerar como el salmista que Dios es tu heredad? ¿Y que el Espíritu Santo aquí es tu garantía? Iglesia, no todo es aquí en la tierra. No sé si han visto un video, me gustó mucho, anda por Facebook. Es una cuerda larga y hacen un ejemplo de la vida que tenemos aquí y la porvenir. El predicador cinta una parte de la cuerda y dice, su vida, iglesia, es como esta parte. Y después de la muerte es todo este pedazo de cuerda. ¿Alguien lo ha visto? Está muy bueno. En lo que voy es lo siguiente. Solamente nos dedicamos a una pequeña parte de nuestra vida y nos concretamos en eso y dejamos de olvidar lo que viene después. Porque si tú confías en Dios, estarás bien en esta vida y en la otra. Es por eso que si te diste cuenta, en cada momento te venía diciendo, el Señor es nuestro dueño, de Él proviene todo, confiamos en Él en esta vida y después de ella. ¿Cuántos se sienten contentos por esta palabra? ¿Cuántos se sienten confiados? ¿Cuántos saben que Dios es nuestra fuerza? Dios es nuestro refugio. Dios es todo para nosotros. Si vas a aplaudir, dáselo fuerte a nuestro Señor. Póngase de pie, por favor.